Vamos a ir empezando. Por favor, apagar los móviles. Esto es como en el... apagar los móviles, desconectar estas cosas, por favor. Porque ayer hubo en medio de esto alguien que le salió el teléfono así, además bien potente. Así que hoy vamos a intentar evitar ese pequeño incidente, ¿vale? Vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Y os dejo ya con Margarita Mellavilla. Bueno, Buenos días, Margarita. bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, pues vamos hoy a trabajar. Vamos a ver cosas un poco prácticas, aunque sea sobre el papel, pero, pero intentando pensar en colectivo. Esto es un experimento, la verdad es que nunca he hecho una cosa parecida en una charla, pero es un poquito una mezcla de lo que doy en clase con mis alumnos en dinámica de sistemas y lo que explico de forma, digamos, más teórica en charlas y como la de ayer y cosas así. Y me gustaría presentaros la herramienta de la dinámica de sistemas porque yo creo que es una de las claves de nuestros fallos como sociedad. No, o sea, una de las claves es esa incapacidad para pensar como sistemas. Que bueno, yo creo que, a ver, voy a dejar esto aquí, que estamos en un momento muy complicado porque como humanidad pues tenemos una forma de pensar que nos está llevando al abismo, nos está llevando a problemas muy graves. Y en gran parte viene de nuestra cultura occidental y de la forma como pensamos en la cultura occidental. Porque, bueno, pues desde tiempos de Aristóteles pensamos que, bueno, pues está Dios por aquí. Bueno, vamos a ver. En tiempos de Aristóteles se creó, digamos, la forma de pensar de la cultura occidental. Y Aristóteles decía que Dios era la causa de todo, la causa primogénea, y a partir de Dios empiezan a surgir una cadena de causas y efectos. O sea, pues Dios que causa un efecto, después ese efecto causa otro efecto, después otro, X y Z, yo qué sé. O sea, Dios es la causa primigenia y a partir de Dios pues empiezan a surgir las cosas. ¿Y por qué llueve? Bueno, pues porque ha salido el sol, ha calentado el agua y ha hecho que se creen nubes y entonces, bueno, pues esas nubes luego precipitan y ahora tengo agua. O sea, que el pensamiento, digamos, racional, que empieza con Aristóteles y empieza con los griegos, se basa en esta cadena de causas y efectos. ¿Por qué surgen las cosas? No surgen simplemente porque... bueno, pues yo qué sé, porque los genios de la naturaleza quieren que llueva ahora, sino que llueven porque ha habido una serie de causas que han hecho que ahora mismo llueva. Pero claro, cuando ibas atrás en las causas, decías, bueno, pues tiene que haber una causa primigenia que empuje toda esta cadena de causas y efectos. Y Aristóteles decía que eso estaba en Dios. Dios pone, digamos, la primera semilla y luego a partir de ahí son unas reglas de la naturaleza las que hacen que las cosas vayan con esa cadena de causas y efectos, ¿no? Bueno, esta mentalidad de ver las cosas como una cadena de causas y efectos, pues es como muy occidental. Luego se quitó a Dios de la ecuación, pero en el fondo seguimos pensando en esta cadena infinita de cuál es la causa de lo que a mí me pasa. Pues yo qué sé, yo ahora tengo un cáncer. ¿Cuál es la causa? Pues es mi genética. Mi genética, que yo tengo cáncer y eso es la causa de mi cáncer. Pero se nos olvida que el mundo no es así, no es lineal, sino que surgen montones de flechas en todos los aspectos y el mundo es mucho más complejo. Son muchas causas imbricadas, yo qué sé, aquí, hay muchas cosas, muchos factores, muchas causas y efectos, todas imbricadas, y a veces también surgen cosas, pues así como de este estilo. A ver, ¿por dónde lo metemos? Por ejemplo, que son estos. Tenemos muchas causas y ciclos muy imbricados, el mundo es mucho más sistémico. Vamos a poner la palabra. Sistémico. Mucho más complejo de lo que nos pensamos y a veces pasan cosas como esta, en la cual tenemos aquí la causa X1
que nos causa la X, la Y, la Z, no sé qué, la X2, y luego resulta que la X2 nos causa la X1. O sea que X1 es causa de sí mismo. Y se nos crea lo que llamamos una realimentación, un círculo. Las cosas se nos hacen circulares y se nos crea lo que llamamos una realimentación o una pescadilla que se muerde la cola. Cosas que son causa de sí mismas. Y eso en la cultura occidental lo tenemos como muy poco trabajado, porque somos muy lineales, muy de esto sí, esto no, la lógica, que digamos que inventaron los griegos todavía sigue siendo la base de nuestra forma de pensar. Y esta forma de pensar más sistémica, más global, más de equilibrio entre unas cosas y otras, más de lazos que se realimentan, nos resulta demasiado novedosa y a veces no entendemos el mundo porque el mundo es así, el mundo es complejo y nuestra mentalidad es muy lineal. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a quitar esto y empezamos con los sistemas. Bueno, pues dentro de estos sistemas complejos surgen dos estructuras que nos ayudan a entenderlos, que son lo que llamamos el lazo reforzante y el estabilizante. Entonces, bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos una población de conejos o de gatos en el vecindario, bueno, vamos a dejarlo así, o de cucarachas, o de topillos, o yo qué sé, cualquier cosa que tengamos por ahí. Cuanto más población hay, más nacimientos. Y cuanto más nacimientos, más población. Entonces podemos realizar este tipo de diagramas que nos hablan de causas y efectos. Las flechas son relaciones causa-efecto. Y cuando le ponemos un más es porque el aumento de la primera variable hace que aumente la segunda, ¿no? Por ejemplo, si hay más nacimientos en una población de topillos o de personas o de lo que sea, evidentemente hay más población. Pero claro, como los nacimientos son proporcionales al número de parejas que hay, cuando hay más población hay más nacimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que se cree esta pescadilla que se muerde la cola, un lazo reforzante. Cuanto más nacimientos, más población, cuanto más población, más nacimientos, más. Este es el lazo reforzante que tiene que hacer que las cosas se comporten así. Esto es el tiempo y esto sería la población. Claro, si cuantos más nacimientos, más población, y cuanto más población, más nacimientos, pues más, cada vez crece más, y se va al infinito. Y además cada vez más rápidamente. No sé si os suena esto. Aquí podríamos poner también otra cosa, por ejemplo, podríamos poner el GDP, el PIB y el crecimiento del PIB. ¿Os suena esto? Porque el crecimiento del PIB suele ser un 3% del PIB, un 2%, o sea, un porcentaje del PIB, para que supuestamente la economía capitalista funcione. Y entonces, cuanto más PIB tenemos, más crecimiento del PIB, ¿no? Porque es proporcional al PIB. Y cuanto más PIB, más crecimiento del PIB, evidentemente más PIB. Cuanto más dinero tienes en el banco, si te dan un interés fijo, si tienes 100 euros, el interés es muy poco, pero si tienes 100 millones de euros, el interés es muy grande, ¿no? Entonces, cuanto más dinero tengo en el banco, más interés me dan. Si lo dejo en el banco, el dinero, pues más voy a tener en el stock del banco, ingresado. Entonces, bueno, pues ahí se va creando un más, que hace que las cosas crezcan así, ¿no? Exponencialmente. Esto es lo que se llama un lazo reforzante. Un lazo. Llamamos lazo porque se crea un círculo de relaciones causa-efecto. Pero
el lazo reforzante no siempre refuerza hacia arriba, porque no es un lazo de crecimiento. Antes se les llamaba lazos positivos, pero luego se dieron cuenta de que eso llevaba a la confusión, porque imaginaos que esto en vez de ser la población es el número de árboles. Y esto es la lluvia. Claro, cuanto más llueve, más árboles tenemos en una zona. Y cuanto más árboles, más lluvia, porque sabemos que los árboles atraen a la lluvia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues más lluvia, más árboles, más lluvia. Bueno, esto siempre llegará a un límite porque los árboles necesitan tierra y la tierra no es infinita, ¿no? Pero bueno, de momento empieza a crecer. Pero también podemos tener lo contrario. Cuanto menos árboles, menos lluvia. Y cuanto menos lluvia, menos árboles. Y entonces, en lugar de hacer esto, lo que hacemos es ir hacia abajo. Y el lazo se nos cae, se nos convierte en un desierto. O sea que el lazo reforzante refuerza los comportamientos, pero no necesariamente para hacerlos crecer. A veces los hace decrecer. Por ejemplo, si tú tienes crisis económica, cuanta más crisis económica tienes, menos PIB. Cuanto menos PIB, menos crecimiento, menos PIB, y entras en ese colapso típico también del capitalismo cuando tienes una crisis. Si se te empieza a reforzar todo, se te refuerza y te colapsas, te vas para abajo. Entonces este lazo crecimiento, el lazo reforzante, puede ser las dos cosas. Puede servirte para crecer hasta el infinito o puede servirte para hundirte hasta el infinito o hasta el menos infinito. Y son lazos inestabilizantes. Son lazos, digamos, peligrosos en los sistemas porque nos convierten a la inestabilidad. Pero no hay que olvidar que también son necesarios. Esto, en términos, digamos, taoístas, lo podríamos llamar el yang. Es el lazo yang. A mí me gusta mucho el taoísmo. Yo practico Qigong desde hace muchos años y os lo recomiendo. Es una forma de tratar el cuerpo fantástica. Y a mí me gusta el taoísmo porque yo creo que los taoístas fueron los primeros que entendieron estos lazos de realimentación. Ese equilibrio del yin y el yang es esto. Los occidentales lo hemos descubierto en el siglo XX. Los taoístas ya lo intuían mucho antes. Entonces este yang es el crecimiento, es la realimentación y en el fondo es la fuerza de la vida. Porque la vida cuando necesita salir de las crisis necesita pues eso, mucho yang, necesita tirar para arriba. Sí. Pero claro, no puedes estar todo el día con yang y creciendo hasta el infinito. Y hay otro lazo, que es el lazo estabilizante, que la verdad es que yo creo que lo estoy extendiendo muchísimo, no sé cómo ando de tiempo. Un tercio. ¿Me avisas cuando lleguemos a la mitad? El lazo estabilizante lo que hace es que nos estabilicemos. Por ejemplo, si tú tienes aquí la temperatura de casa, la temperatura deseada de casa, y pones un termostato y miras el déficit, la diferencia entre la temperatura que tú quieres tener en casa, los 22 grados, y la que tienes, puedes ver este déficit y poner la calefacción o el aire acondicionado, en este caso. Bueno, vamos a poner la calefacción. Y si tengo poca temperatura en casa, pues pongo la calefacción y me sube la temperatura. Y puedo comparar la temperatura con la deseada. Entonces, cuando hay déficit, enciendo la calefacción. Y a ver, esto sería, si hay más temperatura, vamos a dibujarlo. Imaginemos que queremos que llegue a esta temperatura. Entonces yo tengo este déficit. Y coge la temperatura deseada menos la temperatura deseada menos la real y calculo el déficit. Entonces, si hay menos temperatura de la deseada, enciendo la calefacción y se me termina corrigiendo y tengo la temperatura deseada. Este es un lazo en el cual tenemos flechas también en círculo, pero algunas de ellas tienen una relación negativa. Porque ponemos un menos cuando aumenta la primera variable, disminuye la segunda. Entonces, si hay más déficit, enciendo la calefacción, esto es un más. Si hay más calefacción, pues temperatura, también es un más. Pero si hay más temperatura, tengo menos déficit. Estoy más cerca de la temperatura deseada.
Entonces, aquí, como las flechas son más, menos, lo que tengo es una acción estabilizante, que hace que al final yo termine teniendo la temperatura que quiero. Y esto es lo que usan los ingenieros de control para controlar las máquinas. Es lo que siempre quieren, huyen de este tipo de cosas si se van a algo que estabilice. Y es lo que usa el cuerpo humano para hacer que la temperatura del cuerpo esté a 30 y tantos grados, para hacer que las plantas pues tengan un equilibrio de nutrientes en todas el cuerpo de la planta, para hacer que el pH de la sangre sea siempre el mismo, etc. O sea, la vida usa esto constantemente, porque es lo que estabiliza. Digamos que podemos decir que es el lazo yin, el lazo estable, el lazo que regula, que pone las cosas en su sitio. Pero no siempre se puede tener lazos demasiado estabilizantes, porque la estabilidad a veces es la muerte. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la estabilidad y la inestabilidad, porque si todo es muy estable no cambia y no se puede adaptar a cosas nuevas. O sea que la vida siempre es una conjunción de lazos estabilizantes y reforzantes, en equilibrio dinámico. Y, por ejemplo, a mí hay un diagrama que me gusta mucho poner, que es el del patrón de colapso. ¿Qué es el colapso? El colapso. El colapso es la conjunción de varios de estos lazos, el patrón de colapso, digamos, en dinámica de sistemas. En el colapso tenemos, por ejemplo, pues un PIB que crece exponencialmente con un lazo reforzante, ¿no? Cuanto más PIB, más crecimiento, más crecimiento, más PIB. Pero, claro, cuando tenemos más PIB, tenemos más demanda de recursos, de energía, por ejemplo, o de minerales, ¿no? Más PIB, más demanda. Si hay más demanda de recursos, esto se tiene que confrontar con la disponibilidad de la tierra, de la naturaleza. Entonces, comparamos esta demanda con la disponibilidad de la naturaleza y aquí nos puede salir un déficit de recursos, ¿no? Y vamos a ver, si tenemos aquí el PIB, por ejemplo, mundial, este lazo de crecimiento haría que el PIB crezca, se pone a crecer exponencialmente, cada vez más y más y más, es esto de aquí. Pero cuando se encuentra con el límite de los recursos, imaginemos que los recursos están por aquí, la disponibilidad. Entonces lo que hace es decir, bueno, yo cada vez demando más recursos, pero llega un momento en que llego al déficit. Entonces, más demanda, más déficit, más disponibilidad, perdón, más demanda, más déficit, más disponibilidad, menos déficit. Sí, aquí tenemos un más menos. Y aquí, cuando más déficit, lo que hacemos es dejar de crecer, ¿no? Porque si tú llegas y no tienes recursos para crecer, lo que tenderías a hacer es una cosa de este estilo. Bueno, pues dejo de crecer, ¿no? Si no tengo energía para crecer, pues me voy estabilizando y crezco menos. Y se te formaría aquí un lazo más, menos, más. Este es estabilizante, ¿no? Y dices, bueno, pues yo crezco, pero en algún momento me fijo en los límites de la naturaleza. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque los ecologistas llevamos 40 años diciendo. Pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Pues porque este lazo de crecimiento es muy insidioso y es muy fuerte. Porque, claro, los lazos se combinan unos con otros. Unos tienen más fuerza que otros. Eso no lo ves hasta que no metes números, hasta que no pones aquí ecuaciones, ¿no? No solamente se ve en el dibujo. Si este fuera más fuerte que el rojo, terminaríamos estabilizándonos. Pero si este es muy fuerte y este no entra en vigor porque no hay manera de que la economía deje de crecer, y esta relación entre el déficit y el crecimiento nunca llega, pues esto no se pone en marcha.
Y si esto no se pone en marcha, porque esto de aquí es muy frágil, porque aunque haya déficit, no dejamos de crecer porque no hay manera de cambiar el sistema económico, cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que puede entrar en funcionamiento otro tercer lado. Por ejemplo, tú sigues creciendo y creciendo y la disponibilidad de la naturaleza ya no es esta, porque estás dañando tu propia fuente de recursos y la disponibilidad empieza a ser más baja, porque te estás cargando tu ecosistema. Porque también las cosas se acumulan, como decía yo ayer, ¿no? Tú tienes ahí un stock de bosque, a la venga, tira, tira, que no pasa nada. Estás sacando más de lo que metes, pero bueno, como todavía tira, pues puedes seguir sacando. O sea que ese tipo de retardos en que se ponga en funcionamiento este efecto del déficit, puede hacer que entremos en lo que yo llamo sobreexplotación, en la cual cuanto más déficit, más sobreexplotas y tu base natural, tu disponibilidad de la naturaleza se hace menor. Más déficit, más sobreexplotación. Entonces este límite ya no está aquí, está más abajo y más abajo y más abajo y más abajo. Y encima, no solo está más abajo, sino que puedes entrar en este lazo. Y cuando hay más déficit, en lugar de dejar de crecer, lo que haces es sobreexplotar más todavía. Y cuanto más sobreexplotas, menos disponibilidad. Cuanto menos disponibilidad, más déficit. O sea, y aquí, cuando hay dos menos juntos, se convierten en un más. Y entonces tienes más, más. Y esto es un lazo espantosamente pernicioso, que es el del colapso. Y este es también de crecimiento. Este es el lazo del colapso. El que hace que no solamente no corrijas el déficit, no solamente no te estabilices, sino que empieces a hacer que las cosas vayan peor y peor y peor y peor y la trayectoria termina siendo algo de este estilo. Creces por encima de lo que deberías y luego coges y te desplomas a lo bestia. Porque este lazo lo que hace es que te desplomes a lo bestia, porque es reforzante también, pero reforzante hacia abajo. Y entonces, estos patrones son los que debemos evitar. Y ahora yo os animo a que bueno, pues cojáis este patrón y digáis cómo lo desactivamos. ¿Cuáles son las claves políticas para hacer que no entremos en este último lazo? Porque bueno, este y este ya sabemos que... Bueno, ¿o qué hacemos con este de aquí? Bueno, yo quería proponeros 3 problemas. Este es uno, bueno, más bien 4. Para que los resolváis en grupo. Este sería uno. ¿Qué hacer con el patrón de colapso? ¿Cómo vosotros pensáis que políticamente podemos desactivarlo? ¿Cuáles son las claves para incidir en el sistema para que, con un pequeño esfuerzo, digamos, desactivamos el comportamiento pernicioso? Pero bueno, a mí se me ocurre también otro. Política y ecológicamente no. Bueno, político en el sentido amplio. Porque lo pregunto porque digo, no sé si ecológicamente Sí, bueno, ya no hay manera de... yo cuando hablo de política hablo de todo lo que el ser humano puede hacer. ¿No? No lo hace la naturaleza, sino que lo haga el ser humano. Mientras sea el ser humano el que pueda hacer eso, puede valer, porque claro, si lo tiene que hacer la naturaleza, no podemos hacer nada. ¿Por qué no dejamos de crecer? ¿Por qué tenemos esa economía adicta al crecimiento? A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la producción, lo ideal sería que tuviéramos una sociedad orientada a las necesidades humanas. De forma que si hay déficit entre lo que tenemos que producir y nuestras necesidades, tuviéramos un crecimiento de la producción y la producción creciera para adaptarse a ese déficit, pero no creciéramos a lo bobo, sino solamente para cubrir ese déficit. O sea, aquí hay unas necesidades humanas y producimos lo necesario para cubrir ese déficit de necesidades humanas y una vez que esto ya está cubierto dejamos de crecer. Esto sería un lazo más menos, ¿no? Este es estabilizante. Vale. Esto sería una sociedad ideal. Estamos en una ecoaldea maravillosa, entonces producimos solamente lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. ¿No? Que es lo que hacían las sociedades de antaño, porque bueno, pues no estaban trabajando en balde. Pero ahora sí trabajamos en balde.
Porque tenemos unas necesidades infladas. ¿Y por qué tenemos esas necesidades infladas? ¿Por qué nos hemos metido en el consumismo? Pues porque hay factores, hay gente ahí que se beneficia de eso. Porque, claro, cuanto más producción, más beneficios empresariales. Y, claro, los beneficios empresariales hacen que las empresas creen necesidades superfluas. ¿Y claro, por qué? Pues porque yo quiero ganar dinero. Y como gano proporcionalmente a la producción, pues tengo que ganar dinero. Y luego también otra cosa, que esta es muy insidiosa, salarios. Porque cuando el ecologismo le dice a la gente, vamos a cerrar los altos hornos, venga, y así no tienes que trabajar tanto. Me dicen, no, porque yo, para vivir, tengo que producir, porque si no a mí nadie me da dinero por estar de brazos cruzados. Y si cerramos altos hornos, o cerramos la fábrica de coches, o cerramos lo que sea, yo ya no tengo trabajo. Y entonces el propio trabajador está haciendo que se realimente este sistema consumista y se creen necesidades artificiales. Porque es que el sistema necesita que tú trabajes y que crees y que produzcas más y más y más y más para mantener los beneficios y también los salarios y que no haya un crash social. Y esto, claro, como os podéis imaginar, crea un lazo reforzante. Más. Este reforzante. ¿Cómo desactivamos esto? Eso lo voy a dejar vosotros. Bueno, vamos fatal. Bueno, os dejo otro problema que es el de la competencia. La competencia. Las ventas de una empresa, las ventas de otra empresa. Ventas 1, ventas 2. Las empresas se comparan unas con otras. Si yo vendo más, tengo más poder que tú y me quedo con la cuota de mercado. Entonces, podemos hacer un ratio entre las ventas de uno con respecto a las ventas de otro. Cuando suben las ventas del uno respecto a las del otro... Cuando suben las ventas del uno respecto a las del otro, el 2 dice que tiene que aumentar sus ventas porque le está ganando la competencia. Y entonces aumenta sus ventas. Y como aumenta sus ventas, pues ya se queda tranquilo y dice, vea, ya no produzco más. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si este ya deja de producir, las ventas de uno respecto a las de dos son menores. Y el otro empieza a decir, jope, que tengo que espabilarme porque la competencia me está ganando. Y entonces lo que hace es aumentar sus ventas. Y entonces dice, bueno, ya me quedo tranquilo porque ya he aumentado las ventas respecto al otro. Pero es que el otro ve que el primero le está ganando. Y entonces dice, venga, vamos a ganar más. Y esto lo he puesto en las empresas, pero esto es lo más insidioso es a nivel internacional. Los países están constantemente compitiendo unos con otros para ganarse. Entonces el que se queda fuera de esta competición se va al tercer mundo. Y nadie quiere estar en el tercer mundo. Y quiere que entre esa de que cada vez te comen más el pastel, cada vez eres más débil y cada vez los demás abusan más de ti. Y si no entras en esta dinámica de competencia, que bueno, luego os pongo las flechas, pero esto es un más, pues a ver quién es el listo que decrece. A ver cuál es el país que empieza a decrecer primero. ¿Sí? Y el último es el miedo. El miedo. Imaginaos que tenemos aquí una crisis ecológica y eso hace que tengamos una crisis económica y esto da mucho miedo a la gente. Y claro, el miedo no hace que resolvamos los problemas. Normalmente lo que hace es que entremos en sociedades más dominantes, haya más desconfianza, menos cooperación. Vamos a poner aquí cooperación. Menos movimientos sociales. Y claro, si no hay cooperación, hay movimientos sociales, no vamos a hacer una transición. Con todo lo que eso implica de riesgo, de vamos a crear cosas nuevas, vamos a experimentar. Entonces,
¿Cómo vamos a resolver la transición ecosocial si estamos dominados por el miedo, no cooperamos, cada vez vemos más enemigos por todas partes? Aumentamos las actitudes de dominación, los partidos retrógrados, ¿no? Menos transición por todas partes. Bueno, aquí podemos también hablar de la crisis alimentaria, la energética, pero bueno, no los voy a meter. Pero bueno, también a algunos les puede entrar la tentación de decir, bueno, como tenemos una crisis ecológica, vamos a meter ecofascismo aquí y vamos a meter a todo el mundo mucho miedo, todo el mundo con el QR en la frente para que el consumo se reduzca a base de ir a lo bestia y a base de desposesión, básicamente, y de tener a todo el mundo súper controlado. Entonces, bueno, esto puede resolver la crisis ecológica. Tú dices aquí, más miedo, menos consumo. Bueno, y entonces consumimos menos y supuestamente hay menos crisis ecológica. Pero claro, el miedo es un enemigo, es un aliado muy peligroso, porque hace que se entren en marcha, se pongan en marcha muchas actitudes de dominación, de retrogradismo, de lucha, de guerra, etcétera, etcétera, que por el otro lado hacen que no cambien las cosas. Porque, bueno, pues igual si tienes mucho poder para imponer esto, lo consigues. Pero como no tengas mucho poder para que esto se ponga en marcha, se te va a imponer el caos social y el desastre. Y las actitudes de yo aquí me quedo porque tengo mucho miedo. No cambia nada. Bueno, pues ahora os dejo 15 minutos. Sí, todavía tenemos 25 minutos. Venga, 25 minutos para desactivar estos 4 datos. A ver, y yo os propongo que hagamos 4 grupos y os dividáis. Mira, nos ha quedado además en 4 partes y quizá sobre este mismo papel. Está el del colapso. Está el del colapso, el miedo, la competencia y el crecimiento. Y que cada grupo, en boli, quizá o con lápiz o así, escribe aquí qué factores desactivan este lazo. ¿Qué cosas tenemos que romper para que no entremos aquí? ¿Cómo se podría solucionar esto? Venga, brainstorming, a ver si os animáis. Voy a poner las soluciones que habéis encontrado. Sí, a ver. ¿Os animáis a hacer los primeros? Yo no entiendo. Para terminar, vamos a ir poniendo en común. ¿Se escucha? Vale. Bueno, ¿te animas tú? No, yo no. Bueno, lo ponemos aquí. Venga, vamos. Otro sistema. A la comida. ¿Alguien que haya hablado? No, se me ha encontrado elementos. Tú querrías. Y así aprovechamos. No, pues ¿cuánto hacemos? ¿Quién ha hablado menos? Yo he hablado de problemas, así que quien haya hablado menos.
Bueno, ahora vamos, ahora los pegamos. Vale, vamos a empezar con estos de aquí. Bueno, a ver, bueno, aquí están los micrófonos, ¿vale? Y nos explicas, sí, se explicas aquí cómo... Bueno, yo compañero sobre este. Sí, porque ya como este no estaba, no. Bueno, pues voy a intentar comentar un poco lo que se ha dicho en el grupo y hay como unos conceptos así como muy claros de ver dónde hay que enfocar, pero muy difícil de decir, bueno, ¿y ahora cómo hago esto, no? Como, ¿y ahora qué? Evidentemente para nosotros ha sido como, este no es el foco, ¿no? O sea, tener el foco en el PIB no, como que no tiene sentido, debido también a que estamos hablando de una producción que realmente una producción que, ¿no? Que se va manejando y que se basa también en el capitalismo y en el crecimiento, que no tiene sentido, ¿no? Entonces hay como quitar esta referencia de PIB, cambiar este modelo de crecimiento, porque existe esta no disponibilidad de la naturaleza que va bajando, entonces la base no es el crecimiento, sino el decrecimiento, y no verlo desde ese lado de crecer como algo negativo, sino la necesidad de crecer como sistema. Y sobre todo este cambio de mirada tiene que tener una base fundamental de trabajo desde la educación y desde el trabajo desde conseguir rescatar los medios de comunicación al resto de la población, ¿no? Por otro lado, a nivel del uso de los recursos, habría que tener una disponibilidad de contabilizar el uso de esos recursos. No podemos seguir haciendo producciones sin contabilizar realmente qué es lo que nos está costando. Si estoy talando un árbol para hacer algo, no es el coste del producto o servicio que hago, sino tener que contabilizar todo esto también. Y, por otro lado, premiar a los productos, a los servicios que realmente sean estables, ¿no? O sea, en contraposición total de la obsolescencia programada, ¿no? Como puede ser el caso. Y no sé si había... Luego hablábamos de tener bancas éticas públicas, ¿vale? Vamos a escribir la carta a los Reyes Magos y ya vemos cómo narices la hacemos, ¿no? Y hablábamos, bueno, a los Reyes Magos no, porque no tenemos a los Reyes Magos, pero Magos sí, por favor. Y luego un poco también hablando hacia último el tema del salario, ¿no? Hablamos del salario mínimo y ¿por qué no hablamos del salario máximo? Que no tiene sentido, ¿no? Vamos a bajar esto, ¿no? Y yo, bueno, ahí siempre mi sueño ha sido que el dinero caduque, ¿vale? Que haya una ejercicio programada del dinero, que se deshaga en las manos cuando cambia el año, ¿no? Algo así, ¿no? Para que no puedas acumular. Y no sé, decirme algo más que hayamos hecho, que yo he ido apuntando aquí ideas, pero no lo he hilado. Pues al final hemos terminado hablando del pensamiento humano del último siglo y medio, que se ha vuelto muy individualista y muy inteligente, pero demasiado encerrado en sí mismo en cuanto a que son ciencias políticas humanas. Pienso yo que se ha hablado de... Vale, y el individualismo, digamos, para tener... ¿Dónde le metemos? Para mí estaría aquí. En producir, en obtener esa idea. Ha sido en el crecimiento y en el capital donde hemos focalizado. Aumentar la cooperación. Bueno, basarnos realmente en la disponibilidad de la naturaleza y no en la demanda de recursos, Bueno, ¿no? vamos a Poner el foco, la mirada aquí. No sé si cooperamos los sobre el cambio. Bueno, muy bien, Pues muchas ese. gracias. Pensamiento creativo. Bueno, venga, siguiente grupo. ¿Quién se anima? Ven para acá, venga. Anímase. A ver, espera, vamos a ponerle así, no sé, los sabores. Silvia, ¿tienes? Vale, venga, mira, vamos aquí. A ver, este ya es bien escrito. Qué bien. Vale, este es el de la competencia, ¿no?
¿Conseguís ver algo de lo que pone aquí? ¿No? No. Bueno, Bueno, no lo voy a leer, pero lo vamos a contar. Por favor. Una de las cosas que hemos estado discutiendo es que aquí hay una relación muy fuerte de reafirmación de la competencia, que es, por supuesto, el capitalismo. Y entonces, la idea principal que hemos visto para poder romper el círculo vicioso de las ventas y la competencia, el querer cada vez ganar más y consumir más, y eso te lleva al ciclo pernicioso, es romper las reglas del libre mercado. O sea, acabar con lo que sería el mercado tal como hoy lo conocemos y tender a un sistema de intercambio de beneficios y servicios que no esté basado en el beneficio económico, sino que esté basado básicamente en cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y eso tendría que ver con esas necesidades, tendría que ver con un sistema de cooperación, que ahora mismo pues son sistemas que efectivamente son minoritarios las pruebas que hay, pero que tendríamos que ir a un comunalismo en el que esa cooperación se extendiera al sistema. Ahora mismo hemos comentado que es complicado porque son muy pocos los ejemplos que tenemos de ese tipo de experiencias, pero lo bueno es que tenemos esas alternativas ahí para que en un momento determinado de colapso pudiéramos tirar de esa experiencia y ver que efectivamente son positivas, ¿no? Había puesto aquí este hombre también lo del sistema retributivo equitativo, lógicamente la igualdad y la justicia creo que son fundamentales para cambiar todas las reglas estas, y había puesto aquí una cosa que no entiendo. ejemplos de sistemas alternativos de retribución, pues autogestión, ¿no? Autoproducción, ciclos cortos de redes de consumo y producción, basados en cooperación, ¿no? Y en que haya una retribución equitativa basada en las necesidades de la gente. Y otra cosa que habíamos mencionado también es que un punto importante aquí era las relaciones de poder. En el sistema grande en el que vivimos ahora mismo, pues el capitalismo, la relación de poder principal es que las personas le estamos dejando el poder al mundo financiero y al mundo de las empresas grandes que nos imponen este sistema y digamos que promueven la competencia y promueven sistemas sociales educativos y tal basados en la competencia frente a si el poder lo mantenemos las personas que promovemos sistemas más cooperativos que son más beneficiosos para nosotros. Entonces, ver un poco, hay una cuestión de poder, a quién dejamos que tenga el poder. Si dejamos que tenga el poder el mundo financiero y el mundo del capitalismo, pues nos van a promover más competencia y van a tratar de meter palos en las ruedas a sistemas cooperativos o incluso van a cooptar y copiar, se menciona también en el grupo, ¿no? Pues estas pequeñas alternativas que van surgiendo, pues las va captando el capitalismo y las va vistiendo de lo que quiere al final, que es meterlas en el mundo de la competencia. Y es, bueno, pues no basarlas en nuestras necesidades, ¿no? O sea, entonces, entonces, la única manera que nos ocurre, bueno, porque tampoco hemos tenido mucho tiempo, ¿no?, de intentar romper el bucle, ¿no?, de hacer una representación abstracta de todo esto, el único sitio sería si las ventas de dos disminuyen las necesidades de dos, eso tiene que disminuir a su vez las ventas, ¿vale? De tal manera que eso incide sobre esta cuestión. Las necesidades exógenas sean las necesidades humanas, ¿no? Claro. Y que si las ventas de uno disminuyen las necesidades de uno... Si se fija externamente el objetivo, ¿no? Claro, eso influya
negativamente sobre esto. Y también una cosa muy Una interesante. cosa muy timorata, ¿no? Sustituir el mercado, digamos, de precios por la justicia social, ¿no? Claro. Sustituir el mercado por la justicia y por la equidad. Eso también. Muy bien, muy bien. El micro. Me cargo la tecnología. Muy bien. Esto era el del crecimiento por intereses, ¿no? Sí, nosotros nos hemos puesto a soñar, ya que gracias, y yo lo definiría en dos palabras clave, el relato y la tribu, o la colectividad, ¿no? Que son un poco lo que hemos pensado para romper el rollo, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, aquí hemos especificado, cuando hablamos de salario, estamos hablando de privado, ¿no? Del salario de cada uno, y beneficios también estamos hablando de beneficios privados, ¿no? Pues, tal y como estaba planteado. Lo hemos puesto así para no liarnos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las necesidades, que también son privadas, lo que estamos planteando es la educación, o sea, cambiar el relato social, aspiracional, que desde el colegio nos está empujando a querer más, a ser más que el otro, a querer más cosas, a necesitar cosas que realmente no son necesarias. Y cambiarlo, enviarlo hacia necesidades colectivas, que además se satisfagan de forma colectiva, compartiendo la forma de satisfacer esas necesidades. De manera también que todo este cambio, esta ruptura, no vaya, como siempre hemos hablado, ¿no? De que ser por un sacrificio, sino por aumentar nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción aumentaría si somos capaces de cambiar el relato y darnos cuenta, porque además hay personas que lo sabemos que es así, que la satisfacción mayor es justamente el no consumir y el no tener todo ese rollo, ¿no? Entonces, no de pedir un sacrificio de consumir menos, sino enseñarles, mostrarles o educarles o yo qué sé, o llevarlos, o como lo quiera llamar, a la satisfacción de hacer las cosas en colectivo y además desde la base, ¿no? Desde las necesidades básicas. Luego, cambiar aquí un poco el concepto de beneficio y llevarlo a beneficio público, más que al beneficio privado de cada cual. Y esto nos lleva pues a las necesidades también, lo que hemos dicho, más necesidades colectivas y todo esto. Y luego, claro, si todo esto fuera por este camino en vez de tanto por este, bueno, y aquí también, los salarios, cuestionar también por qué tenemos que trabajar. ¿Por qué demonios tenemos que trabajar por dinero? Es decir, aquí hemos puesto lo de la renta básica universal, pero igual no es la herramienta que estamos proponiendo, pero sí el concepto. ¿Por qué no tenemos cubiertas el cobijo, la comida y, bueno, la educación, ciertas cosas, no sé qué, cubiertas, me da igual, con dinero, con cosas, con impuestos? Cubiertas, me da igual, cubiertas, y a partir de ahí cada individuo aporta su valor extra a la colectividad, ¿no? En vez de yo tengo tanto dinero, puedo gastar tantas cosas, o sea, esta cosa rara en la que nos hemos dado por normal y que de normal no tiene absolutamente nada. Volvemos al concepto de tribu, en una tribu nunca es así. Habrá gente que trabaje más y que trabaje menos, unos que tengan un talento para una cosa y otros para otra, unos que vayan. Cada uno según su energía y su talento, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, y entonces los beneficios, claro, si todo eso del dinero no fuera tan importante, o sea, si tú no pudieras comprar todo lo que te diera la gana con un montón de superávit, pues ¿para qué quieres superávit, no? Porque no puedes usarlo. Entonces, si no lo puedes usar, igual esto también bajaría, ¿no? Pues sería un menos, un poco menos, o un poco menos, ¿no? ¿Se me quedaba algo? No, bueno, yo quería destacar lo de que los beneficios bajo criterios, en fin, coherentes con cómo es el sistema ambiental y bajo todas las limitaciones que tenemos y con criterios también públicos que fueran a cubrir de verdad las necesidades y no a creárnoslas, pues sí reduciríamos o sea, cubriríamos esas necesidades realmente y no llegaría a... O sea, que lo que queréis es quitar este lazo aquí, Claro. que los beneficios ni los salarios no vienen de la producción, sino que tú estás ahí a disposición. Si hace falta producir, produces. Y si no hace falta producir, estás disponible
y te pagan por estar disponible, como a un médico, ¿no? Que no le pagan porque haya muchos síntomas, No te porque hace está ahí. falta que te paguen igual, pues hace falta simplemente tener lo que necesitas. Bueno, etcétera. O sea, llámalo de, ¿no? Que tenéis tus necesidades cubiertas sin tener que haya muchos pacientes o haya pocos. Y luego, bueno, hemos hablado, por supuesto, que todo este círculo, que de esto así, lo hemos hecho en esto así, significa lo que tú comentabas, poner la vida en el centro, que eso es la base de todo. Y lo que hace que no sea un sacrificio el de crecimiento, sino que sea un gozo, ¿no? Sí, muy buena idea, lo de poner la vida en el centro. La vida natural, claro. Sí, resolver la vida, porque ves la vida, la que está mencionando. Menos 15 minutos. Menos 15. Ahí está lo de así que, o sea, estamos en Bueno, muchísimas gracias por todo. Vamos a empezar ahora con las demostraciones. Las sombrillas son las de la plaza de Toro. No vamos a soltar ahora, ¿vale? ¿Así? Venga. No pasa nada. A ver. ¿Ya te has contestado? No, yo no. Pues entonces, ¿qué? Pero si no has defendido. Es que tenemos mucho miedo. Sí. Y no hemos conseguido desafiar. ¿Cómo te cae cortar el miedo? Vale, venga, el miedo. Yo que sinceramente. Bueno, pues hemos hecho una especie de lluvia de ideas que al final hemos denominado Flower Power, para meterlo todo junto, para que no fuesen muchos indicadores diferentes que tuviesen su propia flecha. Entonces los hemos metido juntos, aunque aquí probablemente hay bucles, no lo sé. Y entonces, en vez de atacar directamente al miedo, porque nos ha parecido que el miedo es interesante, y que de hecho en algunas ocasiones, una cosa que lo dije yo, pero la voy a decir ahora también, en el caso del tabaco, una norma, y de un día para otro el tabaco se dejó de fumar en locales cerrados. Entonces hay veces que hay que poner normas, ¿no? El miedo existía, pero la gente seguía consumiendo tabaco. Entonces, en vez de atacar por aquí, hemos atacado más bien en vez de la dominación, vamos a ver, todo lo que sería una rebeldía con amor, con alegría, con esperanza y con tal, este Flower Power de alguna manera, generaría un ciclo aquí en esta parte, que sería un ciclo positivo paroxísmico. El paroxísmico llevaría a un miedo espantoso, porque llevaría, ¿no? Llevaría miedo, pero es que tenemos este otro ciclo. Y entonces, como este otro ciclo podíamos generar un feedback negativo, pues se formaría una especie de bucle en el cual es verdad que esta parte de aquí podría subir en exceso, pero lo está de alguna manera mediatizando el otro bucle. Pero yo no puedo decir mucho más porque realmente a mí este ciclo me parece muy difícil, el más difícil de los 4. Entonces hemos dado el sí lo que hemos podido. Bueno, pero lo del Flower Power, el paroxístico, está muy interesante. Sí, yo siempre pienso que el bucle del miedo se domina con amor. Sí. O sea, sustituir el miedo por amor, porque tú no proteges a la naturaleza porque tengas miedo, la proteges porque la amas. O sea, las cosas que las protegemos por amor, no por miedo. Y a mí me parece que una forma de trascender el miedo, de superar el miedo, es la trascendencia, que es, en el fondo el amor es eso, ¿no? Cuando en la historia interminable, cuando Atreyu tiene que pasar en medio de las esfinges, no sé si lo sabéis, ¿no? Que tiene que pasar por unas esfinges, y las esfinges, si abren los ojos, te fulminan, y te fulminan cuando tienes miedo. Entonces, claro, ¿qué miedo? Tengo que no tener miedo para que no me fulminen. Es un lazo ahí, dice, bueno, ¿cómo puedo no tener miedo? Y entonces Atreyu dice, mira, esto es más importante que yo. Salvar a la fantasía es más importante que yo ya no soy importante, lo importante es el amor que tengo hacia el planeta que quiero salvar. Y entonces pasa, porque ya no tiene miedo, porque ya lo hace por algo que es superior a sí mismo. Eso es el amor, ¿no? Entonces el amor es el que te hace salir del miedo. Bueno, eso es lo que yo pienso. No estoy de acuerdo de eso, o sea, que creo que son compatibles, o sea, puedes tener muchísimo miedo y muchísimo amor a la vez.
que es ese Claro. reflejo de supervivencia, y otra cosa es el bucle negativo del paralizante del miedo, que es exceso de miedo, ¿no? Entonces, bueno, tú eres prudente porque sabes que te van a matar, no haces el loco, pero hay algo superior a mí mismo y tiro para adelante. Es un sacrificio de vida porque con la vergüenza. Sí, o te asciendes, ¿no? Yo ya no soy importante, me dejo aparte. Muy bien. Yo ahí quería nombrar porque me ha parecido súper como, no sé cuál es la palabra, pero reincidente de algún, ¿no? Como que has nombrado papá y en espiritualidad es como, es una palabra que nos cuesta mogollón, ¿no? Nos cuesta de encajarlo. Y tiene mucho que ver con el amor. Entonces es como la espiritualidad, como yo la entiendo, es la relación con el todo. Como contemplar el todo y decir, yo tengo una relación con el todo, ¿no? Y ahí eso nos hace reconocer lo pequeñitos que somos y lo dependientes que somos del todo. Y desde ahí se te quita mucho miedo. Porque dices, vamos, yo estoy aquí por pura casualidad. O sea, y entonces, pues, si dejo de estar, pues será también por pura casualidad y no pasa nada, ¿no? ¿Puedo? Sí. Bueno, sí me vienen varias cosas, pero ahora estaba con Almudena Hernández, con esto de la fantasía de la individualidad, y como en todo lo anterior se ha hablado mucho de cooperación, es que básicamente la única manera de salir del miedo es salir de esta lógica que se ha impuesto de la fantasía de la individualidad, que es muy patriarcal y es un núcleo para todo, para que todo esto funcione así. Entonces, una manera de desactivar pero que es ir muy a la causa, yo creo, precisamente es salir de esta lógica de la individualidad y volver a todo lo que tiene que ver con la relacionalidad, que es ecología, que es espiritualidad, que es el amor, que es relacional, o sea, todos estamos en relación permanente. Muy bien. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias.